Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña José Cruz Campagnoli, es politólogo, dirigente del Frente de Todos, argentino, por supuesto. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches, ¿cómo te va? Muchas gracias. ¿Y A qué vos. explicación nos das tú sobre esta primera coyuntura? Más de 500 millones de dólares compra el Banco Central, casi 600 millones de dólares compra el Banco Central. Nos estaba contando Juan con estos ejemplos. Sin duda, cuando se habla de la economía política, pues son temas muy complejos. Pero vamos a tratar de comprenderlo todos a través de ti. Bueno, que el Banco Central haya comprado 583 millones de dólares es una buena noticia. La historia argentina, para resumirla, nuestro país siempre dependió de la exportación y los dólares para poder desarrollarse. Es un país que nació dependiente, primero de España, después de Inglaterra, después de Estados Unidos. Entonces, para que nuestro país se industrialice, precisaba dólares. Los procesos populares, hoy se cumplen aniversario de la muerte de Perón. Perón inicia un proceso popular en 1945 y Perón plantea el Fondo Monetario que se creó en 1944 no es un banco, sino que es un organismo de opresión de los países latinoamericanos. Entonces, Perón intentó desarrollar la industria y lo hizo, pero precisaba dólares. Pero no recurrió al Fondo Monetario. Las exportaciones de la Argentina, de granos y vacas, permitía el acceso a esos dólares. Cuando la Argentina quería seguir creciendo, precisaba más dólares y se encontraba con un cuello de botella porque la Argentina no produce dólares, no emite dólares. Cuando se interrumpían los ciclos populares con dictaduras, como en el 55, se recurría al Fondo Monetario. ¿El Fondo Monetario qué hacía? Le prestaba a la Argentina para endeudarla, someterla e impedirle el desarrollo económico. Y así durante 70 años. Ciclos populares que intentaban desarrollar el país, que precisaban dólares que venían del campo, que el campo los retaseaba, y cuando la economía crecía, que demandaba más dólares, llegaba a un punto donde no podía crecer más. La solución venía a veces con devaluaciones y golpes de Estado. ¿Qué pasa ahora exactamente? Alberto Fernández encuentra un gobierno con una herencia de 4 años de Mauricio Macri, donde endeudó al país en 100.000 millones de dólares, tomando deuda con el Fondo Monetario y con privados, 100.000 millones de dólares. Cristina Fernández de Kirchner La mayor deuda en la historia del país. La mayor deuda de la historia del país. Cristina Fernández de Kirchner había dejado el gobierno después de 12 años con una deuda en relación al PBI de 9% en dólares. Macri aumentó en 100.000 millones de dólares esa deuda. ¿Qué pasó? Vino la pandemia. En el medio hubo un problema. Nuestro gobierno, el Frente de Todos, tuvo una mala administración en los primeros 2 años de los dólares. En el año 20 y 21 hubo un superávit comercial de 20.000 millones de dólares que se evaporaron. ¿Qué pasó? Grupos de importadores le pedían al Banco Central dólares baratos para saldar sus deudas anteriores con sus casas matrices o para adelantar importaciones. Ese es el festival de importaciones del que hablaba Cristina. Entonces se despilfarraban los dólares. Cuando faltan dólares en Argentina, hay una tendencia a la devaluación se traslada a precios, sufre el pueblo. ¿Y cuál fue el error del gobierno del presidente Fernández? ¿No haber actuado a tiempo? ¿Cuál fue el error? No haber tomado medidas drásticas, reguladoras, que permitan que los dólares que el Banco Central tenía no se vayan. Lo que está haciendo ahora, en alguna medida, haberlo hecho antes. Y eso tiene un vínculo con la inflación. Cuando escasean los dólares por el tipo de economía argentina, aumentan los precios. Pero no es el único motivo. Y ahí hay un tema a destacar. La inflación, dicen muchos economistas, es multicausal. Que sí. el dólar está vinculado a la inflación. La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania también aumentó los precios de combustibles y alimentos y eso impacta en la Argentina. Pero hay un elemento que hay que destacarlo. El nivel de concentración de la economía argentina en los rubros de alimentos es altísimo. Es un oligopolio. Son oligopolios. La producción de aceite... ¿En manos de cuántas empresas está? Hay 10 empresas que concentran casi el 90% de la producción de leche, fideos, harina, arroz, aceite, cerveza, gaseosas, 10 empresas. ¿Y son dueños también de las tierras? Partes de ellos son dueños de las tierras y parte de ellos, entre ellos la empresa Arcor, fue parte de los beneficiarios con la deuda que tomó Macri, que después la fugaron. Hay 100 empresas que fugaron 24.000 millones de dólares
durante el macrismo de ese crédito que se tomó del Fondo Monetario, que son parte de los que tienen grandes negocios con empresas privatizadas y que ponen precios por fuera de los valores que teóricamente deberían tener esos productos. Entonces, si uno ve a veces la emisión, uno ve el aumento de salarios, uno mira el aumento del resto de los precios de la economía, uno va a identificar que el precio de los alimentos está por encima. ¿Por qué pasa eso? Por el alto nivel de concentración. Bueno, ¿cómo se resuelve? Sí, pero antes de pasar a cómo se resuelve, las decisiones que toman estas empresas entonces van en contra, y hablando de asuntos de carácter político, en contra de la política del actual gobierno. Claro. Para generar este nivel de zozobra que se advierte además en los medios de comunicación, en los medios corporativos, que además también tienen un alto nivel de concentración en Argentina. El gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todos, y los gobiernos de Néstor y Cristina, y todos los gobiernos populares, han tenido un hostigamiento permanente en la historia por parte de los grupos económicos que hoy tienen un nivel de concentración abusiva en los medios de comunicación, en los precios de los alimentos, en las cadenas de telefonía. O sea, está la economía argentina virtualmente privatizada en sus grandes resortes. Eso condiciona al actual gobierno. Por eso no alcanza con buscar ciertos consensos con sectores que nunca van a privilegiar los intereses del pueblo, sino que van a privilegiar sus ganancias. Hay empresas de alimentos y cadenas de supermercados que durante la pandemia, cuando la economía cayó 10%, tuvieron ganancias del 140%. Hace poco tiempo, no sé si ustedes lo han podido ver, el dueño de una cadena de supermercados, la Anónima de Buenos Aires, de la Argentina, perdón, cuando le preguntan qué hacen con la inflación, dicen remarcamos todos los días. ¿Qué significa remarcar todos los días? Aumentar de precio todos los días. En la pandemia, que la economía argentina cayó 10%, ellos tuvieron ganancias del 140%. Entonces, el nivel de concentración económica que tiene nuestro país y el nivel de endeudamiento le quita margen de acción al gobierno. Y ahí hay una pregunta, ¿qué hacer? Ahora vamos al qué hacer para que el gobierno realmente pueda entender tremendo desafío, porque ya quedan solo 2 años de gobierno del presidente Fernández. Claro, en el qué hacer hay que tomar medidas drásticas y medidas audaces. En primer lugar, hay que aumentar las retenciones a las exportaciones de granos. Nuestro país exporta alimentos y esas empresas trasladan los precios internacionales al precio de la mesa familiar. Te aumenta el precio del trigo, te aumenta el pan. Bueno, sí, hay que desacoplarlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Aumentar retenciones. Pero eso sería entonces generar otro factor de tensiones con estos grupos económicos que manipulan el mercado. O se enfrenta y se genera tensión con los grupos económicos, o uno termina peleado con su pueblo. Hay solamente dos opciones. Entonces, nosotros nos votaron para representar al pueblo y hay que enfrentarse entonces con los grupos económicos. Y esos sectores no los vas a convencer, porque históricamente está demostrado que lo que hicieron sistemáticamente fue boicotear las políticas de los gobiernos populares, desde Irigoyen, Perón, hasta el presente. Entonces, hay que confrontar. Segundo, fijar cupo de exportación, decirle primero abastecer el mercado interno. Primero, con trigo, con harina, con aceite, y después lo que sobra, saldos exportables. Son decisiones que el gobierno tiene que tomar. Un tercer elemento que estamos planteando nosotros, de nuestra organización con otros sectores, crear empresas estatales de alimentos. ¿Para qué? Para que el Estado sea el que pueda producir, distribuir y comercializar una parte, suponete, de la leche, el 30% del mercado de leche o de fideos o de aceite, para establecer precios testigos que obligue a grandes grupos económicos a tener que bajar los precios. Bueno, son decisiones que requieren fortaleza, coraje y apoyo popular. En Argentina hay un pueblo que está dispuesto, si es convocado, a ir a apoyar al gobierno para enfrentar a esos sectores concentrados. Y una cuarta medida es aumentar urgentemente salarios, jubilaciones y pensiones por decreto para elevar el piso de las negociaciones paritarias. Nosotros no podemos frustrar las expectativas que generamos en nuestro pueblo cuando el Frente de Todos vino a la Argentina a plantearle que íbamos a resolver los problemas heredados por Macri. Hoy, me acuerdo que la consigna era: ¿a quién le crees? ¿Al televisor
que nos mentía o a la heladera que estaba vacía y nos decía la verdad. Y la respuesta era, le creemos a la heladera que está vacía. Bueno, hoy esa heladera no está vacía como antes, pero no está llena como quisiéramos. Entonces, el desafío nuestro es cumplir con ese mandato popular y recrear la esperanza de nuestro pueblo. De un gobierno que es un gobierno de transición. El gobierno de Alberto Fernández es un gobierno de 4 años de transición que debería dar paso a un proyecto dentro del Frente de Todos que profundice el carácter nacional, popular y que tenga capacidad para confrontar con esos sectores que sin esa confrontación es imposible cualquier proyecto de país que nos integre a todos. Y aquí entonces entramos a hablar de política. Hoy, de nuevo, a manera de especulación, pero en muchos medios de comunicación argentinos, se preguntan, uno, ¿cuál es la discusión que existe entre, además real, se lo preguntan, entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández? Pero van más allá. Si lo que se está generando en todo este escenario es la candidatura de Cristina Fernández para una elección presidencial el próximo año. Bueno, hoy Alberto explicó bien cuál es su posición y ahí su diferencia con Cristina, cuando dijo, no es cuestión de usar la lapicera, sino que es cuestión de convencer. Porque Cristina venía insistiéndole a Alberto a usar la lapicera. Usar la lapicera es firmar decretos o tomar medidas duras, toma decisiones duras. Él planteaba, como contracara de eso hay que convencer. Lo que está probado en nuestro país es que si no se confronta con estos sectores, no hay distribución de la renta. La copa no derrama, hay que patear esa copa para que derrame. Entonces el modelo de Alberto es un modelo más consensualista, porque tiene una mirada de la política más consensual y evidentemente... Que no ha logrado los resultados esperados. Que no han logrado los resultados esperados porque el carácter del capitalismo argentino es de un carácter predatorio, como en general lo es en todos lados, pero en nuestro país se da en particular de esa forma, con grupos muy concentrados que lo que persiguen es máximas ganancias en detrimento del pueblo. Y la única manera que hay para que ellos repartan una parte de esa torta es con medidas drásticas, audaces, con mucho acompañamiento de las organizaciones políticas, sindicales y sociales y de mucho pueblo. En ese marco me parece que se expresa la diferencia, que no tiene mucho secreto, entre el enfoque de Alberto y de Cristina. El Frente de Todos fue una excelente idea para poder derrotar a Macri. Y la verdad que Pero dicho así, José, es un momento complejo para el Frente de Todos entonces, porque son las dos grandes figuras del Frente de Todos, pero que tienen dos visiones totalmente distintas en medio de una crisis. Yo creo que hay que mirarlo desde un punto de vista distinto. Uno puede verlo como un problema grave, estructural, dramático, o puede verlo como tensiones creativas dentro de un proceso inédito de coalición que se da en Argentina, como es el Frente de Todos, y que estamos ahora experimentando las vías de resolución de ese nivel de tensión interna que existe, producto de debate y de miradas diferentes. Me parece que lo que tiene de sano esta tensión es que hay enfoques o matices dentro de la coalición que se expresan claramente. El enfoque de Alberto me parece que sirvió para una etapa transicional, para abordar la salida del macrismo. Me parece que ahora hay que recrear un carácter más popular en este año y medio que falta para llegar al 2023 con una base social más consolidada y abordar una nueva etapa del proyecto popular de otros 4 años con una mirada, me parece, de mayor profundización. ¿Y crees que Cristina será candidata? A mí personalmente me gustaría mucho que sea candidata y creo que es la única hoy que puede recrear una esperanza dentro de nuestro pueblo. ¿Y que le ganaría a quien decida la oposición, a quien decida el macrismo? Yo creo que es la candidata con mayores posibilidades y más competitiva para poder enfrentar a la derecha, que puede, por un lado, recrear la esperanza de nuestro pueblo, por otro lado, proyectar un sentido de futuro, y que me parece que eso ayudaría, en alguna medida, a liberar energías dentro del activismo en Argentina y dentro de una parte importante de nuestro pueblo, que hoy se siente con una sensación media, un sabor semi-amargo, que además es estimulado y acicateado por los medios. Y yo no lo veo como algo traumático, una candidatura de Cristina, sino que lo veo como algo tal vez natural en la lógica de un proceso que tuvo y tiene sus etapas, que son distintas, con dirigentes distintos,
y que aportan cada uno en un momento determinado algo, como Alberto ha aportado. Alberto ha salido de la pandemia, me parece, ha hecho muchas cosas durante la pandemia, ha abordado bien la vacunación, ha abordado bien la recomposición del sistema de salud. Hay otros temas donde tal vez tenemos diferencias, y muchos tienen diferencias, pero es una etapa que hay que verla transicionalmente, y yo creo que el pueblo argentino, y creo que el Frente de Todos, y creo que el kirchnerismo y el conjunto del campo popular tienen herramientas suficientes como para abordar inteligentemente esta coyuntura y poder convertirla en fortaleza para darle una perspectiva a nuestro pueblo de futuro y que la derecha no vuelva a la Argentina, porque cuando ellos vinieron nos endeudaron y nos dejaron como estamos ahora. En 100.000 millones de dólares. Que eso son 100.000 millones de dólares. Que se pagarían como a 100 años, más o menos. La renegociación fue a 20 años, muy gravosa. El próximo mandato presidencial va a tener que enfrentar esos acuerdos con el Fondo Monetario que son muy, muy, muy costosos. Va a haber que enfrentarlos y va a haber que tener fortaleza. 4 años de derecha en Argentina significan costos sociales por 20 o 30 años. Por 20 o 30 años. Por tanto, hay que evitar sobremanera que ellos vuelvan. Y me parece que hoy la pelota está en nuestra cancha y depende en buena medida de lo que hagamos nosotros. José, muchísimas gracias, a vos por ese análisis. Gracias. Muy comprendidos todos escuchándote. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches.